Y vamos a nuestro siguiente tema de actualidad. Populismo punitivo, el debate sobre el supuesto abuso de la prisión preventiva fue lo que se denunció durante las últimas horas. Expertos han abordado los dichos del ministro de Justicia, quien apuntó a un abuso de la medida cautelar más gravosa y los efectos negativos que conlleva, entre ellos la sobrepoblación en los recintos penitenciarios. Para hablar precisamente del tema es que hemos invitado a la jueza y vocera de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Está Marianela Hernández en línea, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo está, Marianela? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Mariela, corrijo mi error, Mariela. Gracias por acompañarnos, ¿ah? Muchas gracias a usted, Mauricio, por la invitación. Bueno, hablemos precisamente de estas medidas, ¿no? ¿Cuáles son las determinaciones que tiene la autoridad para poder determinar una u otra y explicarle así a nuestros oyentes? En términos muy concretos y sencillos, para que un juez o una jueza decrete la medida cautelar de prisión preventiva, lo fundamental es que lo pida el Ministerio Público o el querellante. Si no hay petición en este caso de estos intervinientes, los jueces no podemos decretar prisiones preventivas. Entonces, luego de que se formaliza una investigación y previo requerimiento por parte especialmente del Ministerio Público, los jueces realizamos un análisis de los antecedentes que se exponen en la audiencia. Vemos si existen antecedentes para acreditar el hecho, para acreditar la participación y posteriormente la necesidad de cautela. Si se cumplen estos requisitos, los jueces y juezas decretamos la prisión preventiva. Ahora, porque todo esto viene en relación directamente con lo que ocurrió con el caso de Katy Barriga, ¿no? En ocasión que quedó con reclusión en su casa, se cambió de domicilio, de hecho, que muchos dicen que es bastante injusto considerando que también se está investigando un delito como en otros tipos de casos. Para precisar también, una de las medidas cautelares que contempla el Código Procesal Penal está justamente la prohibición total de libertad en su domicilio, que en este caso es lo que se decretó. El juez, como todos escuchamos, hizo una valoración y realizó los análisis respectivos de los antecedentes y se pronunció de la necesidad de cautela. Es una resolución que está en los recursos pendientes, que ya se informó por parte del Ministerio Público que iba a recurrir de esta resolución. Si es que ya no recurrió, hay que ver qué es lo que dice la Corte de Apelaciones respectiva y ellos, con los antecedentes que se expongan, determinarán si confirman o no la resolución. Pero es una causa que está vigente, que están los recursos procesales pendientes y la verdad que a nosotros como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados no nos corresponde pronunciarnos. Ahora, de una u otra manera, hemos seguido a través de la prensa, el ministro de Justicia critica de pronto el exceso del uso de la prisión preventiva y en contraparte dice, y leo lo que dice particularmente el fiscal nacional, frente al tema, Katy Barriga, ¿no? Tampoco es razonable que sustituyamos el anexo cárcel Capuchinos y lo privaticemos y que quienes antes iban a Capuchinos ahora se queden en sus casas y si tienen piscina sea al costado de una piscina, señaló el fiscal. ¿Qué opina usted? Sí, yo respecto a lo dicho del ministro Cordero, con quien la asociación tiene una muy buena relación, la verdad yo no lo veo como una crítica, sino como algo que efectivamente ocurre y que lo hemos visto siempre. Aquí hay un aumento significativo de la prisión preventiva a lo largo de los años. Si usted revisa en determinadas instancias, se ha puesto en la palestra nuevamente esta situación de lo que es la prisión preventiva. Y justamente coincide con el aumento significativo de los delitos más violentos, donde, por cierto, la herramienta que establece el Código Procesal Penal es la prisión preventiva. En ese sentido, me parece que el ministro habla sobre la base de los antecedentes que él tiene, en especial en cuanto a estadísticas y lo que ocurre en los recintos penitenciarios y la sobrepoblación que todos sabemos. Si es un abuso o no es un abuso, eso a mí no me corresponde señalar. Yo sí le puedo decir que los jueces y juezas decretamos la prisión preventiva cuando existen antecedentes para poder decretarla. Y tanto es así que si no se decreta la prisión preventiva, los intervinientes tienen herramientas como en la apelación para que la Corte de Apelaciones, como es el caso de lo que usted me preguntaba de la exalcaldesa de Maipú, van a recurrir a la Corte para que se pronuncie. Y lo mismo ocurre cuando se decreta la prisión preventiva y la defensa no está conforme con esta resolución, también tienen los mecanismos legales, los recursos para también recurrir ante la Corte de Apelaciones para que se pronuncie respecto de esto. El fiscal Valencia habla sobre la base del rol que él cumple como fiscal nacional, pero es una ponderación de alguien que tiene en definitiva el rol persecutor,
es quien persigue los hechos constitutivos de delito, pero son finalmente los tribunales quienes determinan si corresponde o no la cautelar más gravosa de la prisión preventiva. E insisto, hoy día estamos a la espera de que se pronuncie la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la base de los antecedentes que se expongan, si procede o no esta cautelar. Siempre cuando uno trata estos temas, los auditores dicen, bueno, es que los jueces no aplican las medidas, en fin, los jueces. ¿Qué responsabilidad usted le asigna a los fiscales, que son los que solicitan estas medidas cautelares? A mí, con todo el respeto que se merecen, los fiscales hacen una gran labor. Hoy día todos sabemos la cantidad de trabajos que tiene el Ministerio Público. Hay una carencia importante de fiscales y que se está hoy día justamente en el Congreso, donde corresponde, tramitando una ley para fortalecer justamente el Ministerio Público, a quien le corresponde la persecución penal. En ese sentido, yo creo que la labor que realiza el Ministerio Público es una labor muy importante, muy comprometida y muy responsable. Ahora, acá nos pregunta un auditor, dice, ¿qué porcentaje, si es que tienen los datos, de los que quedan en prisión preventiva son encontrados culpables una vez finalizado el proceso? Es súper complejo esa estadística porque quien lo tiene es la Corte Suprema. Nosotros yo puedo hablar como jueza de garantía. Generalmente quien está privado de libertad es porque ha cometido un delito grave, un delito violento. Si es reincidente, lo más probable es que cumpla este segundo delito en la cárcel, digamos, privado de libertad. Si es el primer delito, se hace una prognosis respecto a si existe la posibilidad de que se puede insertar laboralmente, socialmente, también si tiene arraigo familiar. Y la ley contempla la posibilidad de que para ciertos delitos estos se puedan cumplir en libertad. Y aquí es muy importante que los auditores sepan que es un análisis que realiza primero el Ministerio Público con la defensa, porque muchos de estos delitos donde la persona que comete este ilícito, hay un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa, que luego el tribunal tiene que autorizar si procede o no procede por las rebajas que el Ministerio Público está facultado para hacer, que los jueces no podemos inmiscuirnos si ofrecen un procedimiento abreviado. Pero sí los jueces hacemos un análisis de los antecedentes para determinar si existe la posibilidad que pueda cumplir en libertad. Pero para ello se acompañan informes psicológicos, sociales, la historia familiar de las personas que se está pidiendo pena sustitutiva, si hay posibilidad de trabajo, si ya trabajaban antes. Entonces es un cúmulo de antecedentes que se analizan en las audiencias y se determinan si pueden o no cumplir en libertad y qué tipo de pena sustitutiva, que generalmente en los delitos violentos es la libertad vigilada intensiva, que no es que el imputado sea condenado y salga en libertad y se va a su casa. No es así. El condenado tiene que cumplir una serie de requisitos, dentro de los cuales está el insertarse laboralmente, está también, depende del tipo de delito, someterse a programas de formación educacional o laboral para que realmente exista aquí la posibilidad de insertarse en la sociedad, porque en definitiva lo que a nosotros nos interesa es que no vuelva a cometer un delito. Y esa pena sustitutiva se está constantemente revisando por los tribunales. Nosotros tenemos la obligación cada 6 meses de fijar audiencia, y Gendarmería de Chile, que es la institución que está a cargo del cumplimiento de las penas sustitutivas, cada 3 meses tiene que informarnos a los jueces de garantía cómo ha sido la evolución de estas penas sustitutivas. Y si no la está cumpliendo, nos informan inmediatamente y generalmente si no las cumple, si no hay adhesión, se revoca y regresan al recinto penitenciario que corresponda a cumplir la pena ya privado de libertad. Ahora, cuando se señalan, cuando se dictaminan estas medidas cautelares, por ejemplo, de arresto domiciliario nocturno o arresto domiciliario total, ¿se cumplen efectivamente? Porque recordemos el caso que ocurrió con el arresto domiciliario del exalcalde de San Ramón, ¿no? Que estaba con arresto domiciliario nocturno, pero estaba cerrando un restaurante, etcétera. La pregunta es, ¿tenemos capacidad para fiscalizar que se cumplan este tipo de medidas cautelares? Aquí a quien le corresponde la fiscalización de esta medida cautela puntualmente. La que se hace referencia es lo que nosotros conocemos como arresto domiciliario total o arresto domiciliario nocturno. A quien le corresponde la fiscalización es a Carabineros de Chile. Generalmente
es Carabineros de Chile quien concurre a los domicilios a verificar que estas no se están cumpliendo. Si no se cumplen, informa al Ministerio Público por intermedio del tribunal y es el Ministerio Público quien solicita que se revise esta medida cautelar para los efectos si se mantiene o bien se decreta otra, que en este caso de mayor intensidad sería la prisión preventiva. Entonces, si un imputado, sin poner nombre, un imputado cualquiera no cumple estas medidas cautelares, existe la posibilidad de que se deje sin efecto y que cumpla la más gravosa, que es la prisión preventiva. Ahora, claro, muchos auditores nos plantean, bueno, cuando se da este arresto domiciliario total, en el fondo es ordenarle que se queden en la casa, pero mantiene la conectividad por telefonía, por internet, con piscina en alguna ocasión, dependiendo de la condición de la persona que está siendo investigada. Lo que se escapa un poco, me da la sensación del espíritu de la ley, ¿no? Que es privarlo para seguir la investigación. Sí, yo comparto absolutamente con la apreciación que usted realiza. Y también creo que hay que aclarar que el porcentaje de las personas que quedan con arresto total o arresto nocturno es muy poco el que tiene esos privilegios de piscina. Ya hoy día a redes sociales todo el mundo accede. Puede ser una anomalía del sistema, es algo que los legisladores van a tener que determinar, porque son ellos quienes dictan las leyes, nosotros los jueces solamente tenemos que cumplirlas. Y en ese sentido, la medida cautelar propiamente tal, arresto total o arresto nocturno, no viene, digamos, de la mano con, oiga, usted no puede acceder a sus redes sociales o tiene que estar en una casa con determinadas características, a diferencia de lo que es la prisión preventiva, que en la prisión preventiva tenemos normas internas por parte de Gendarmería que, por cierto, son del todo restrictivas, como por ejemplo justamente lo que es el uso de mecanismos tecnológicos para poder, entre otros, conectarse a sus redes sociales. Pero eso es algo que no viene prohibido en las medidas cautelares, por tanto, los jueces no podemos de alguna forma pronunciarnos al respecto y son los legisladores quienes tienen en su mano las facultades para restringir, si así lo estiman, qué es lo que ocurre con el tema de la privación de libertad en su domicilio, que está en la ley. Esto no es una anomalía del sistema que se vayan a su... No, el artículo, y perdone que sea tan técnica, pero creo que es importante precisar, el artículo 155 del Código Procesal Penal, que establece las otras cautelares distintos de lo que es la prisión preventiva, da cuenta en la letra A como medida cautelar la privación total de libertad, que es lo que conocemos como arresto domiciliario total, o la privación parcial de libertad, que es lo que conocemos como arresto domiciliario nocturno. Oiga, estamos conversando hasta ahora en el Podría Ser Otra Cosa en Vivo con la magistrada Mariela Hernández, ella es jueza y vocera de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile. Hay autores que dicen, miren, hay casos donde hay 80 detenciones que tienen algunas personas y quedan con libertad. ¿Por qué se aplica ese criterio en algunos casos y en otros no? Hay que ver el delito que comete y hay que ver qué pasó con las otras causas. Porque una persona puede tener esa cantidad de detenciones, pero ya haber cumplido las condenas que han sido condenados. O puede sencillamente que hayan quedado en libertad sin condena. Por eso, uno escucha la noticia y, por cierto, que es una alarma. Todos nos alarmamos cuando vemos a una persona en libertad con 80 detenciones. Digamos que estamos en un extremo, pero en general, cuando hay personas que han tenido otras detenciones, hay que ver por qué los detuvieron. No nos olvidemos que vivimos una pandemia entre el año 2020 y 2022 aproximadamente, donde las personas por andar en la vía pública sin la autorización respectiva cometían el delito y se iban privados de libertad. Y al final esas causas finalmente no prosperaron. Entonces hay que ver qué tipo de delitos han cometido anteriormente, si fueron condenados o fueron absueltos, porque también pueden haber sido absueltos. Entonces, yo sí le puedo asegurar como jueza de garantía que, en definitiva, una persona que comete un delito grave y ha tenido 80 detenciones previamente en las cuales ha sido condenada en esas causas, por cierto, no va a estar en libertad. Oiga, magistrada, recordemos que se ha también levantado una polémica respecto de lo que fue en su momento la reforma procesal penal, que el sistema procesal que tenemos hoy día, que de una u otra manera son el que establece la directriz para que actúen los jueces. Siempre se culpabiliza al juez, pero el juez tiene que cumplir todos estos protocolos y cumplir las leyes y los parámetros que le permite la ley. No se puede salir de ese margen, ¿no? No puedo usted haberlo expresado de una mejor forma. Yo soy bastante defensora de lo que es la reforma procesal penal. Soy jueza de garantía. Imagínense si no defiendo el sistema en el que trabajo.
Pero lo cierto es que la reforma procesal penal vino a dar una respuesta a un sistema inquisitivo donde podíamos estar 5 años con una causa, con un sumario, y que después el imputado podía terminar absuelto. No sabíamos qué es lo que pasaba. Hoy día, usted desde la primera audiencia de control de detención hasta que cumple la pena tiene acceso a saber qué es lo que está ocurriendo. Por cierto, con reserva en temas más bien de carácter sensible, donde hay niños, niñas y adolescentes involucrados, o por el éxito de investigación que se pide especial reserva. Pero hoy día ese día se comete un delito y el imputado es detenido, mañana puede ver la transmisión en directo, como vimos recientemente lo que ocurrió con la alcaldesa de Maipú, donde a través del canal del Poder Judicial todos pudieron ver lo que estaba ocurriendo. Y no solamente esta causa, sino que en general todas las causas que tienen una connotación pública son transmitidas e informadas, y las que no, las víctimas pueden perfectamente asistir a todas las audiencias. Nosotros los notificamos para que puedan asistir y puedan saber qué es lo que está pasando. Incluso hay audiencias que sin la presencia de las víctimas no se puede realizar. Entonces hoy día el sistema procesal penal, que tiene críticas, y hay que hacerse cargo de cuáles son esas críticas, que tiene que ser mejorado, hay que ver cuáles son las herramientas que se tiene para mejorar. Pero lo cierto es que le ha dado mayor transparencia a un sistema que venía de una crisis importante de lo que ocurría en el sistema inquisitivo, donde el famoso secreto sumario, ni siquiera los propios investigadores, como se les decía en ese entonces, encausados, ni siquiera ellos tenían conocimiento de cuáles eran los antecedentes en su contra, para qué decir de las víctimas, que seguía siendo una figura inexistente. Hoy día tenemos el Ministerio Público, que dentro de sus obligaciones está dar protección a la víctima, informarles del estado de su causa. El imputado tiene una defensa penal pública que le proporciona el Estado, puede acceder a los antecedentes desde la primera audiencia, incluso antes también. Tenemos un juez imparcial que resuelve sobre la base de los antecedentes que se exponen en la audiencia, y si no están los intervinientes conformes, pueden apelar, y 3 jueces, la Corte de Apelaciones, donde van a haber 3 ministros, van a revisar si correspondía o no correspondía resolver cómo se hizo. Magistrada, quiero agradecer la gentileza de recibir las preguntas de Bio Bio y los oyentes de la radio. Favor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo, que estén muy bien. Conversamos con Marianela Hernández, jueza y vocera de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, acá en el Podría Ser Otra Cosa. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Mañana